Hola, mi nombre es Jesús David Tobar Orellano del grado de 1107 y les hablaré sobre teoría de conjuntos y geometría analítica. Bueno, para comenzar, hablaré sobre la teoría de conjuntos, que es una rama de la lógica matemática que estudia las propiedades y relaciones de los conjuntos, colecciones abstractas de objetos consideradas como objetos en sí mismas. Los conjuntos y sus operaciones más elementales son una herramienta muy básica en la formación de cualquier teoría matemática. Bueno, en el desarrollo histórico de la teoría de conjuntos se le atribuye a George Cantor, que comenzó a investigar cuestiones conjuntivas puras del infinito en la segunda mitad del siglo XIX, procedido por algunas ideas de Bernard Hart Bolzano e influido por Richard Dedekind. Entre otros temas que estudió Cantor, se destaca, por ejemplo, el de los conjuntos infinitos y los conjuntos numéricos. Fue inventor con Dedekind de la teoría de conjuntos, que es la base de la matemática moderna. De los conjuntos numéricos, podemos decir que los conjuntos numéricos son agrupaciones que guardan una serie de propiedades estructurales para cada conjunto. Por ejemplo, el sistema más usual en aritmética natural está formado por el conjunto de los números naturales, con la suma, la multiplicación y las relaciones usuales de orden aditivo. Bueno, los conjuntos numéricos son complejos imaginarios, reales, irracionales, enteros y naturales. Pueden ilustrarse en el siguiente sistema de Venn, como lo están viendo ahora mismo en la pantalla. Eh, Números complejos, números reales, números imaginarios, números irracionales, números racionales, números enteros y números naturales, como lo podemos ver en el diagrama de Venn. Y bueno, álgebra de conjuntos. Unión de conjuntos es la unión de dos o más conjuntos que contiene cada elemento que está contenido al menos o en alguno de ellos. Intersección de conjuntos. Está entre dos o más conjuntos que incluye todos los elementos que estos conjuntos comparten o que tienen en común. Diferencia de conjunto. La diferencia de un conjunto respecto a otro es igual a los elementos del primer conjunto, menos los elementos del segundo. Conjuntos complementarios. El complemento de un conjunto incluye todos los elementos que no están contenidos en dicho conjunto, pero sí pertenecen a otro conjunto de referencia. Diferencia simétrica. La diferencia simétrica de dos conjuntos incluye todos los elementos que están en uno o en otro, pero no en ambos. Al mismo tiempo, productos cartesianos, por último, es una operación que da como resultado un nuevo conjunto. Contiene como elementos los pares ordenados o las tuplas, series ordenadas de los elementos que pertenecen a dos o más conjuntos, que son pares ordenados si se trata de dos conjuntos, y las tuplas si son más de dos conjuntos. Y bueno, geometría analítica. Para comenzar en la introducción, tenemos que tiene como objeto la resolución de problemas geométricos utilizando métodos algebraicos. El sistema que se emplea para representar gráficas fue ideado por el filósofo matemático francés René Descartes. También estudia las figuras, sus distancias, sus áreas, sus puntos de intersección, ángulos de inclinación, puntos de división, volúmenes, etc. Descartes contribuyó al desarrollo de la ley que permite desvelar las raíces positivas, negativas en las ecuaciones algebraicas o ley cartesiana de los signos.
También se le menciona como el padre de la geometría analítica, la disciplina que proyectó un punto de encuentro definitivo entre el álgebra y la geometría. Descartes nació en 1596 y murió en 1650. Usó su nombre latinizado Renatus Cartesius y por esta razón se conoce como el nombre de ejes cartesianos. Bueno, coordenadas en el plano. Como podemos ver, hay un sistema de ejes cartesianos que son dos rectas perpendiculares que dividen al plano en 4 cuadrantes y sirven para representar cualquier punto del plano, como lo vemos en la imagen. Se le conoce como geometría analítica al estudio de ciertos objetos geométricos mediante técnicas básicas del análisis matemático y la álgebra. Tenemos la recta, la parábola, la circunferencia, la elipsis y la hipérbola. Bueno, le comenzaré hablando sobre la circunferencia. La circunferencia es el lugar geométrico del conjunto de puntos equidantes de un punto fijo llamado centro a la distancia fija de cualquier punto de la circunferencia al centro se le denomina radio, como lo vemos en la imagen. Parábola. Al lugar geométrico de un punto que se mueve de un plano de tal manera que es equidista de una recta fija, llamada directriz, y de un punto fijo en el plano, que no pertenece a la parábola ni a la directriz, llamado foco. La definición excluye el caso en que el foco está sobre la directriz. Elipsis es el lugar geométrico de todos los puntos del plano cuya suma de distancia a dos puntos fijos es constante. Estos dos puntos se llaman focos de elipse. Como lo vemos en la imagen, la ecuación analítica de la elipsis, la ecuación de la elipsis en coordenadas de centro y ejes paralelos de coordenadas. Y para terminar, la hipérbola. Como sabemos muy bien, es el lugar geométrico de los puntos de un plano, tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es igual a la distancia entre los vértices, la cual es una constante positiva. Es constante y menor que la distancia entre los focos, como lo vemos en la imagen, la ecuación con centro desplazado del origen de las coordenadas. Muchas gracias y gracias por prestar atención. Hola, les hablaré sobre la trigonometría. Te explicaré un poco qué es la trigonometría, un poco de su historia, una vida cotidiana y bueno, comenzamos. ¿Qué es la trigonometría? Bueno, la trigonometría forma parte de la ciencia matemática y se encarga de estudiar las relaciones trigonométricas de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Muy brevemente le explicaré esta imagen. Como vemos muy bien, vemos la Tierra, la Luna y el Sol. Esto tiene una simplificación. La trigonometría es utilizada donde se requiera medir con precisión y se aplica la geometría especial, el estudio de las esferas dentro de la geometría espacial. Entre los usos más comunes de la trigonometría se encuentra la medición de distancia entre estrellas o entre puntos geográficos. Como vemos en la imagen, está la Luna, la Tierra y el Sol. Les hablaré un poco sobre su historia. Los estudios del antiguo Egipto babilonio estaban al tanto de los teoremas
acerca de la medición de los triángulos semejantes y las proporciones de sus lados. Se sabe que los astrónomos de Babilonia registraban los movimientos de los planetas y los eclipses. Los egipcios, 2000 años antes de Cristo, ya utilizaban la trigonometría en una forma primitiva para construir sus pirámides. Como sabemos muy bien, la trigonometría no es un saber que se descubrió hace muy poco. Esto viene de tiempos muy antiguos, en cual a Tales de Miletos, uno de los 7 sabios de Grecia, se le atribuye el descubrimiento de 5 teoremas geométricos y su participación en la determinación de las alturas de las pirámides de Egipto, utilizando la relación entre los ángulos y lados de un triángulo, como lo vemos en la imagen que está arriba a la derecha. Bueno, y abajo a la izquierda, como vemos, está la tablilla Babilonia, Plimpton 322, y bueno, Hiparco, notable geómetra y astrónomo griego, sistematizó estos conceptos en una tabla de cuerdas trigonométricas, que hoy son la base de la trigonometría moderna. Por su trabajo se le considera el padre o fundador de la trigonometría. Como sabemos muy bien, esto es muy importante saberlo en la trigonometría. Los astrónomos babilonios llevaron registros detallados sobre la salida y puestas de las estrellas, el movimiento ecual de los planetas y los eclipses solares y lunares, todo lo cual requiere una familiaridad en la distancia angular medida sobre la esfera celeste, afirmando que los antiguos babilonios tenían una tabla secante. Hoy, sin embargo, hay un gran debate acerca si se trata de una tabla de ternas pitagóricas, una tabla de soluciones de ecuaciones de segundo grado o una tabla trigonométrica. Esto se le conoce como papiro de Arquímedes. Como vemos en la imagen, esto es un Canadarm 2, un brazo manipulador robótico gigantesco de la Estación Espacial Internacional. Este manipulador es operado controlados los ángulos de sus articulaciones para calcular la posición final del astronauta. En el extremo del brazo requiere un uso repetido de las funciones trigonométricas de esos ángulos que se forman por los varios movimientos que se realizan. Y bueno, para terminar, les daré unos ejemplos en la vida cotidiana. Primero, nos permite medir la altura de las paredes, conocer las medidas de inclinación en una escalera. Nos da la facilidad de calcular los ángulos de las figuras a utilizar. También nos ayuda en la construcción de diversas figuras geométricas, tales como sillas, mesas y espacios a utilizar en la vida cotidiana. Podrás medir el ancho de un río sin tener que mojarte. También puedes medir distancias y áreas de un terreno. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.